Cerdos en la sala. Capítulo 15. Atar y desatar. La Escritura declara que Jesús nos dio poder para atar y desatar. Con referencia a Satanás y a sus huestes, el contexto para esta promesa se relaciona con la declaración de Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora hay que notar la respuesta del Señor Jesús: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. La interpretación de este pasaje ha causado muchas controversias, pero da mucha luz una vez que hemos obtenido un poco de comprensión respecto al poder y la autoridad que el cristiano tiene sobre los demonios. ¿Cuál es el contexto inmediato de la autoridad para atar y desatar? La frase precedente inmediata es: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. En otras palabras, a la iglesia se le da completa autoridad sobre las puertas del infierno. La Biblia ampliada traduce esto: las puertas del Hades o los poderes de la región infernal no la dominarán, ni van a ser más fuertes, en detrimento de la iglesia, o van a poder sostenerse contra ella. Así se pinta a la iglesia como algo militante. Nada la puede detener, ni siquiera las fuerzas de Satanás. El poder para atar y desatar con respecto a Satanás se describe como las llaves del reino de los cielos. La palabra para reino en griego es basileia, que significa gobernar. Es la promesa de la palabra de Dios para quienes heredarán el reino de Dios y gobernarán con Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Alabado sea Dios, nos ha prometido que reinaremos o gobernaremos como reyes en la vida ahora. ¿Y cómo podríamos hacer esto si no fuésemos capaces de atar el poder del demonio y de desatar a quienes han sido hechos cautivos? Es precisamente esto lo que el Señor ha prometido. Los cristianos necesitan despertar y darse cuenta que se les ha dado mucha más autoridad de la que habían imaginado. Ya no es cosa de oración por la cual clamemos: oh Dios, por favor ven y haz algo contra estos demonios horrorosos que nos han dado un tiempo tan difícil. Más bien es cuestión de levantarnos en el poder en el nombre de Jesús y decir al demonio lo que debe hacer. Porque, ¿qué significa la frase será atado en los cielos, será desatado en los cielos? El traductor de la Biblia señala que la forma del verbo es el participio pasado pasivo que se refiere a las cosas que se hallan en un estado de haber sido ya prohibidas o permitidas. Esto nos dice que cualquier cosa que el creyente ate y desate se hace con base en lo que ya se ha hecho en los cielos, es decir, por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ya ha atado y qué nos ha dado poder para atar otra vez? Jesucristo nos enseña así. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29. En el contexto de este pasaje encontramos a Jesús expulsando demonios. Su autoridad para hacerlo ha sido desafiada por las autoridades religiosas. Le acusan de hacerlo por el poder del diablo mismo. Jesús explica que puede controlar los demonios y hacer que le obedezcan porque ya ató al hombre fuerte, Satanás. El hecho que los demonios le obedezcan prueba que Satanás ha sido atado. Satanás ya fue atado en los cielos por el poder del cielo. El poder de Satanás está roto y la llave nos ha sido dada a nosotros. También tenemos poder sobre él. Amén. La palabra griega para atar en el pasaje anterior es deo, significa amarrar apretadamente, como con cadenas, como cuando se ata a un animal para evitar que se mueva. Esto es maravilloso. Cuando Satanás está atado no puede seguir trabajando, pierde su capacidad para obrar contra nosotros. Un ejemplo de cómo obra esto se mostró a mi esposa hace varios años. Acabábamos justamente de saber de los espíritus demoníacos y cómo tratar con ellos. Ella trabajaba en un banco y 1 o 2 veces por semana cierto cliente iba al banco. Este hombre usaba un lenguaje muy sucio y era extremadamente escandaloso y extrovertido. Cada vez que abría su boca puntualizaba toda frase con vulgaridades y blasfemias, profanando el nombre de Jesús. Como mi esposa nunca se había expuesto al lenguaje tan sucio en toda su vida, estaba horrorizada por eso.
Comenzó a orar y le dijo a Dios: Señor, tú sabes que no me gusta escuchar estas cosas y que no las apruebo. Entonces Dios le habló y le dijo: Hay un espíritu de blasfemia que hace que ese hombre hable así, y tú tienes poder sobre ese espíritu. Mi esposa nunca había intentado hacer esto antes, pero actuó en la palabra que el Señor le dio. La siguiente vez que el hombre entró en el banco y empezó a maldecir y a blasfemar como de costumbre, ella se levantó a unos pocos pasos de él y en voz muy baja dijo: A ti te hablo, demonio de blasfemia. Dios me ha mostrado que eres tú. Tengo poder sobre ti para atarte en el nombre del Señor Jesucristo. No puedes maldecir en mi presencia ni tomar el nombre de mi Salvador en vano. Desde luego el demonio sí escuchó esto, pero el hombre no oyó nada. El color se fue de su cara y comenzó a atragantarse como si algo se hubiera detenido en su garganta, y nunca volvió a decir una sola palabra sucia. De allí en adelante, cada vez que este cliente entraba al banco, ella ataba a los espíritus en él y no podía maldecir. Los otros empleados notaron el cambio en su comportamiento y hacían comentarios al respecto. No tenían idea de lo que sucedió, pero el poder de Satanás se había atado en la tierra porque ya había sido atado en los cielos. Satanás tiene su hombre fuerte, dispuesto sobre naciones, sobre ciudades, sobre iglesias, sobre hogares y sobre individuos. Dios nos muestra que estos hombres fuertes ya fueron derrotados y atados por el poder de los cielos. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. A nosotros se nos han dado las llaves del reino. Hay poder para gobernar sobre las fuerzas de las tinieblas. No tenemos que orar por eso. La batalla ya se ganó en los cielos y estamos para atar en la tierra lo que ya ha sido atado en los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere desatar? Desatar es dejar a los cautivos libres. Por medio del ministerio de la liberación, los cautivos son liberados de las cadenas de la esclavitud que Satanás ha puesto alrededor de ellos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13, 11 y 12. Cuando el pastor o el principal de la sinagoga se enojó porque esta liberación había sido hecha en el día de reposo, Jesús respondió: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 15 al 16. La palabra griega para desatar en este texto es luo. Luo se define en el lexicon de Tyers como dejar flojo algo amarrado o apretado. Aflojar o desatar a alguien cautivo, liberar, sacar de la prisión, poner en libertad de la esclavitud o de la enfermedad, como alguien a quien Satanás tenía agarrado por medio de la restauración de la salud. La victoria sobre los espíritus demoníacos ya fue ganada por Jesús. En lo concerniente a los cielos, todo cautivo ha sido liberado. El principio es el mismo de la salvación. Jesús ha provisto la salvación para todo hombre. Entonces, ¿por qué no son salvos todos los hombres? La sangre se debe aplicar personalmente. Todo hombre que se aplica la sangre por fe es salvo. Los que la rehúsan o se descuidan en aplicarse esa sangre están perdidos. De esta manera Jesús ha provisto la liberación. En lo que respecta a los cielos está terminada. La llave para desatar al cautivo ya se dio al creyente. Él puede desatarse a sí mismo y a otros sobre la tierra porque esto ya se hizo en los cielos. Gloria a Dios. Ahora hay quienes enseñan que la palabra desatar significa desatar al Espíritu Santo a los ángeles para llenar el espacio vacío que ha sido dejado por los demonios que salen. Como ya se demostró, la palabra desatar se relaciona con quienes estaban en grilletes y cadenas. Entonces, ¿cómo es posible referir esto al Espíritu Santo o a los ángeles? ¿Están ellos atados en algún sentido? Además, no está dentro de la autoridad de los hombres ordenar a los ángeles, mientras es una verdad bendita que los ángeles son espíritus ministradores en favor de todos los herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Debemos ser muy cuidadosos al notar que son enviados a ministrar en favor nuestro. ¿Quién es el que les envía? Pues naturalmente vienen de parte de Dios. Podemos orar y pedirle a Dios que envíe a sus ángeles, pero no hay ningún precedente en las Escrituras para que nosotros les ordenemos o para que nosotros mismos los dirijamos. Es extremadamente peligroso elevar a los ángeles por encima de la categoría que tienen establecida en las Escrituras, pues entonces uno podría comenzar a mirar a los ángeles en lugar de buscar la ayuda del Señor. De hecho, esto se relaciona con la idolatría y muy pronto puede degenerar en una adoración de ángeles, que también está prohibida.
véase Colosenses 2:18. Buscar la ayuda de los ángeles y no la de Dios es dejar de mirar a la cabeza que es Cristo. Colosenses 2:19. Para repetir atar se refiere a Satanás y a los demonios, y desatar se refiere a las personas que han estado atadas por las fuerzas de las tinieblas. Satanás es atado, la víctima es desatada. Esto sucede como resultado de un ministerio de liberación efectivo.